Hola, ¿qué tal? Hoy les ampliamos una noticia que puede ser del interés de muchos, y es que hace tan solo unos días el vicealcalde y portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, Daniel Ortiz, junto con el gerente del Consejo Territorial de Madrid de la Fundación Laboral de la Construcción, firmaban un convenio de colaboración con el objetivo claro de intentar facilitar la inserción laboral de todas aquellas personas pertenecientes a este sector de la población. Con nosotros el gerente de esta fundación en Madrid. Queremos saber mucho más acerca de ello y de todo lo que implica para la sociedad mostoleña y para la sociedad de la región, en definitiva, y por eso aquí se encuentra Manuel González. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido. Importante convenio, el firmado el pasado miércoles 23 de noviembre, para ser más exactos, para los que les gusta señalar estas cosas en el calendario. Sí, ha sido muy importante para nosotros, esperemos que también para el Ayuntamiento, y no solo para el Ayuntamiento, sino para todos los ciudadanos y trabajadores de Móstoles. Pero bueno, el convenio lo que ha venido a hacer es la culminación de un trabajo que llevamos realizando desde hace años de colaboración tanto con el Ayuntamiento como la empresa pública Empesa. Y lo que ha venido es eso, a culminar ese trabajo que llevamos, esa colaboración intensa, en que sí os puedo decir que lo que nos ha ocurrido es que no podríamos haber hecho muchísimas cosas sin que el Ayuntamiento no hubiera colaborado, pero colaboración imprescindible. Por poneros un ejemplo que se nos ha dado, y es: en Madrid, en la Comunidad de Madrid, solamente hay 2 centros de formación que están homologados para dar la formación que capacita para los carnés de grúa torre y grúa móvil. Uno de ellos está aquí, en Móstoles, es nuestro, y eso solamente ha podido ser gracias al Ayuntamiento y a la colaboración que hemos tenido de ellos. Pero bueno, en otro orden de cosas, Empesa nos ha ayudado muchísimo, ha colaborado muchísimo, y en definitiva, muchas de las iniciativas que ha tenido la Fundación, no solo para Móstoles, sino para toda la comunidad, en muchos casos provenían de el estímulo, casi en algunas ocasiones diría de la imposición de Empesa, porque nos ha estimulado a decir: oye, ¿por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? Energías renovables. Nosotros teníamos en mente que podíamos acometer, pero nos impulsó Empesa a decir: hacerlo, que vais a contar con nuestro apoyo, que vais a contar con nuestra colaboración, y así lo hicimos. Y entonces este convenio, en principio, es la culminación de todo este trabajo de colaboración, y desde luego el que abre las puertas al resto de la colaboración que vamos a tener durante muchísimos años. O sea, las nuevas vías, ¿no? Porque se ha pensado en nuevos caminos para abrir y se han estipulado dentro de ese convenio, o simplemente se han abierto las puertas y ahora ya veremos qué realizamos, ¿no? Bueno, yo creo que tiene un poco de las dos cosas. Una cosa es el abrir todos los caminos, el abrir todas las puertas esas que se tienen que dar para que en esta situación en la que nos encontramos, pero vamos, en cualquier caso, en cualquiera de las situaciones, aunque sean en las más favorables, el abrir las puertas para que ya no solo los trabajadores de Móstoles, sino los trabajadores del entorno y los trabajadores de la Comunidad de Madrid, porque, como le decía al vicealcalde, aquí a Móstoles vienen alumnos absolutamente de todas las partes de la Comunidad de Madrid. Ya os decía que, por ejemplo, hay acciones formativas o hay cursos que solamente se dan aquí. Sí. Con lo cual tienen que venir trabajadores de todos el ámbito geográfico. Unos 10.000 al año, me comentaba antes. Sí, ahí vienen, el centro de formación recibe en torno a unos 10.000 trabajadores año. Trabajadores que ya han iniciado su vida laboral, o trabajadores que están esperando iniciar, o futuros trabajadores que se quieren incorporar al mundo laboral. Pero vamos, estamos en torno a eso. Yo diría que si lo tuviéramos que comparar con una universidad, sería de las mayores universidades de la comunidad. Claro que sí. Pero entonces, a lo que me preguntaba, sí está abriendo muchísimas puertas, o nos va a abrir muchísimas. Y sobre todo, a tratar de cerrar ese círculo que todos los que estamos implicados siempre queremos cerrar, y es formación, trabajo, empleo, seguridad, calidad. Entonces, todas esas puertas son las que con este convenio queremos abrir, y desde luego la más inmediata sería la inserción. Claro.
Por eso, porque quizá este convenio cobra ahora especial importancia, siempre, bueno, son fundamentales acuerdos de este tipo, pero estamos hablando de una época de crisis y una época en la que precisamente la construcción es la que se está llevando la peor parte, ¿no? Los trabajadores que operan en este sector, con lo cual puede ser vital para muchas familias el poder disponer de todos esos servicios, de todas esas ayudas, esos cursos de formación que se van a ofrecer desde la Fundación, ¿no?, en próximas fechas. Bueno, ahora te voy a contestar a eso, pero antes yo lo que sí quiero lanzar es un mensaje de, no tanto de esperanza, sino ser real. Sí. Efectivamente, la construcción ha sido el sector más castigado con la crisis, no solo en Madrid, sino en toda España e inclusive a lo mejor en toda Europa. Pero ciñéndonos a lo que nos importa mucho, que es en toda España, efectivamente ha sido el más castigado. Pero por ello no es el que va a perder mayor protagonismo, no. La construcción, desde luego todo el mundo de construcción lo pensamos y creemos que es así, es el motor que va a hacer que esta crisis termine, va a ser el motor que va a hacer que despegue la economía otra vez. Ten en cuenta que en torno a la construcción se mueven muchísimas otras industrias, muchísimos otros, y nosotros vamos a ser seguro, porque tener en cuenta que no solo construcción es edificación, construcciones sobre industrial, construcciones sobre marítima, construcciones sobre industrial, es obra civil. Hay muchísimos tipos de construcción. Lo que sí que necesitamos es que se invierta en construcción. 1 euro invertido en construcción, la construcción generosamente lo devuelve en versión, empleo y en versión de estímulo a otros sectores. Ten en cuenta que nosotros siempre decimos ¿qué sector no está involucrado en construcción? Absolutamente todos. Cuando se construye se necesitan puertas, se necesitan electrodomésticos, se necesitan muebles de cocina, se necesitan cortinas, se necesita... Absolutamente de todo, hay que vestir la casa. Absolutamente de todo. Entonces, somos el estímulo, desde luego, de otro montón de sectores. Y vamos a ser el motor. Lo hemos dejado de ser momentáneamente, ¿eh? Bueno, y desde luego lo volveremos a hacer. Bueno, volviendo a la pregunta, entonces. Eso, volviendo a la pregunta. Era necesario hacer este inciso, sí, porque hay mucha gente preocupada al respecto. Como vamos a volver a ser ese motor, entonces vamos a necesitar incorporar profesionales y buenos profesionales. Para que haya buenos profesionales, necesariamente tienen que formarse. Y tienen que formarse y procurar ser los mejores. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues no solo consiste en lo que conocemos, hacerlo mucho mejor, que eso es una de las cosas, pero posiblemente a muchos, para paliar este momento de crisis, pues hay muchos trabajadores que pueden optar por formaciones complementarias a lo que saben, por formaciones nuevas para las cuales tengan actitudes. Y entonces, en ese cerrado de círculo es donde tanto el ayuntamiento como empresa, como nosotros, disponemos de mecanismos como son orientadores, asesores, que van a permitir al trabajador orientarle y decirle, oye, mira, pues tu especialidad ahora en este momento no está mucho en boga. Mira, como tienes estos conocimientos, complétalos o complementarlos con estos otros y te puedes derivar a esta otra cosa y se te puede abrir alguna puerta. Ya sabemos que es muy difícil, pero además también disponemos, también en PESE nosotros, de lo que se denomina bolsa de empleo, para que las empresas nos consulten si cuando necesitan algún trabajador y para que los trabajadores vengan y nos digan, aquí tienes mi curry, aquí tienes mis características, para si alguna empresa solicita, bueno, pues que yo esté metido en esa lista de posibles candidatos. Pues eso disponemos de, y en eso también es para lo que abre las puertas. De todas formas, bueno, la Fundación ya tiene larga experiencia en esto. Estamos hablando ya de más de 2 décadas aproximadamente, claro, ayudando en estas tareas. Pero, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo llega ese momento en el que alguien decide crear esta Fundación Laboral de la Construcción, pues para abrir todas estas posibilidades que ahora ya están totalmente consolidadas? Yo creo que los trabajadores en general disponemos de 3 cartas magnas. Una es la Constitución, otra es el Estatuto de los Trabajadores y en el caso de la construcción es el Convenio General del sector. Para situarte, todos los sectores tienen convenios y los convenios que tenían todos los sectores eran con carácter provincial.
¿Eso qué conlleva? El tener sectores, el tener convenios con carácter provincial conlleva el que es muy difícil ponerse de acuerdo y no todos son iguales. Y había disparidad de convenios, inclusive en el número de horas de trabajo, en el número, en la cantidad de salario mínimo a percibir, inclusive en el número de fiestas. Había una disparidad, pues si tenemos no sé cuantísimas provincias, pues cuantísimos convenios, con lo cual. En construcción, que existe la movilidad geográfica, se percataron los agentes protagonistas, que eran las asociaciones empresariales y los sindicatos, que eso no era bueno. Es que un trabajador cambiara sus condiciones cuando pasa una raya de una provincia a otra, que no. Entonces, lo que hicieron fue crear el Convenio General del Sector. No desaparecieron los convenios provinciales, ni los convenios, sobre todo autonómicos, pero sí dijeron, vamos a hacer un paraguas que abarque absolutamente todo, que eso nos va a quitar fundamentalmente una cosa, y es conflictividad, y dos, el que los convenios sean más homogéneos. Nos lo va a facilitar. Y entonces se pusieron manos a la obra y firmaron ese primer convenio del sector para toda España, que efectivamente hasta ahora ha venido funcionando y funcionando muy bien. Pero cuando lo estaban firmando, el sector teníamos dos problemas que veníamos arrastrando. Uno es la incorporación de personas nuevas al sector, de nuevos profesionales, y por una parte, y por otra parte, somos, y eso es notorio y público, somos un sector muy castigado por los accidentes. Bueno, pues como son conscientes de que esas dos cosas estaban, dijeron, no podemos, una comisión esto no lo puede solucionar, una comisión que se reúne cada X tiempo al año para firmar un convenio cada X años, no. Esto tiene que ser algo estable, o no tanto que lo solucione, sino que ponga las bases para posibles soluciones, porque sabemos que tanto lo uno como lo otro hay que solucionarlo con el trabajo diario. Y entonces crearon la fundación. Fundación es un nombre que se buscó, ¿por qué? Porque tenía unas características que decía, ¿cómo le llamamos? Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, que es la fundación. ¿Para quién está creada? Para empresas y trabajadores, laboral. ¿Y para qué sector? Construcción, fundación laboral de la construcción. Claro. Entonces, lo único que pasa es que en aquel momento que se creó tenía condiciones muy peculiares que aquí en España fueron absolutamente novedosas porque no se han dado en ningún otro sector. Ya hay sectores que empiezan a incorporarlas, ya hay sectores que empiezan a hacer sus propias fundaciones. Pero en aquel momento no había ninguno porque tenía tres características que te decía que eran esenciales y además novedosas y que no existían. Una era un organismo paritario. ¿Qué quiere decir? Paritario, que estaban empresas mediante sus asociaciones empresariales, trabajadores mediante sus asociaciones sindicales como son comisiones y UGT. ¿Qué ocurría con eso? Eso paritario, ¿qué quería decir? Que en esos consejos hay el mismo número de miembros de una parte que de otra, con lo cual no existe voto de calidad, no existe voto mayoritario, Ahora, durante todos los procesos, todas las decisiones que se toman se tienen que tomar por unanimidad. Y aquello que inicialmente parecía muy difícil, pues no sé, debe ser que las personas cuando estamos abocadas a entendernos, como que se nos cambia el chip y entonces nos entendemos. Y eso ocurre, y por eso llevamos ya casi 20 años funcionando, entiendo que bastante bien, bastante aceptablemente, y ha sido, ¿por qué? Pues porque la buena voluntad de las partes ha facilitado el que esto ruede y bueno, pues ya está rodando. Y rápidamente además os expandisteis a Móstoles, porque en esta localidad lleváis prácticamente desde el principio. Entonces, nosotros aquí en Madrid, la fundación, ¿qué hizo? La fundación tiene carácter estatal y entonces lo que pasa es que nos organizamos tal y cual está organizado el país. Tenemos una entidad central, que es la que coordina